queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar acá en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada de mi co-conductor y productora general, la genia Anita Fernández Ferro, y aquí quien les habla, Cata Schelini. ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Cata, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visualizadores. Les recordamos que también estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y nos pueden encontrar en TuneIn. A su vez estamos saliendo en vivo en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Y les recuerdo rapidito nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como @cultural.elespacio. Ahora sí, Cata, ¿cómo andás? Esta semana fue completita, no hubo feriados, no hubo censo, no hubo nada, che. La verdad, qué mala administración. Tengo que admitir que las últimas 2 semanas fueron fantásticas. Debería ser así, ¿no? La semana, como que el miércoles no habría que trabajar en realidad. Entonces tenés como 2 días. Yo me la banco mejor, me parece. ¿Qué opinás, Ana? Sí, claramente, claramente creo que todos nos las bancamos mejor. Yo lo pensaba, digo, quizás es muy exigente pedir todos los miércoles. Un miércoles al mes, no vendría mal. Entonces vos ya sabes que hay una semana en el mes que ese miércoles no trabajas. Me parece que eso habría que elevar ahí algún proyectito de ley para poner un miércoles feriado por mes. No sé si proyecto de ley, pero una cuenta en Instagram yo te lanzo, Ana, a ver qué dice nuestra comunidad. Todo surge porque si nuestros oyentes y visualizadores tienen redes sociales, salieron muchos de estos chistes que decían de acá a fin de año que todos los miércoles sean feriados. Pero bueno, supongo que no vamos a tener esa suerte, seguiremos ahí a pleno los 5 días de la semana. Bueno, al menos tenemos este ratito que para nosotras, más que trabajo, es una diversión así medio nerd, podemos decir. No es un trabajo, es una diversión. No, tal cual, Anita. La verdad que es un espacio de jolgorio, de joda, diría yo, para decirlo un poco, una palabra un poco más actual y que la gente no se dé cuenta de la edad que tengo, por favor. Pero realmente es una hora grata para mí, es un momento que tenemos para dedicar un poco a pensar también y a repensar por ahí algunas cosas que ya tenemos pensadas con antelación. Viste que a nosotros nos encanta esto de la reedición, el repensar. Sí, totalmente, totalmente. Y aquí la verdad que nuestros invitados, nuestros columnistas siempre nos acompañan en nuestros gustos porque nos preparan siempre columnas para seguir para adelante, para seguir pensando, para seguir analizando. Así que como siempre agradecidos. Les vamos a comentar a nuestros oyentes que no nos va a poder estar acompañando Adri Pacheco, me imagino que lo extrañan, no nos abandonó, está por aquí, está complicado con los horarios y con los días, pero ya en cualquier momento, esperemos que la semana que viene lo tengamos con nosotros y si no, será la próxima. Pero no se asusten, sigue estando ahí en el trabajo diario, pero bueno, en este espacio por ahora no nos está pudiendo acompañar. Ahora sí, Cata, contanos un poquito qué tenemos para el día de hoy. Te cuento, Anita. Primero lo vamos a tener a Ale Centurión, que ya lo conocieron hace algunas semanas, nos estuvo dando una columna maravillosa. La verdad que es una persona fantástica, como les digo, tiene siempre, creo que esto ya lo dije alguna vez, pero se denota un gran ser humano por detrás. Y bueno, él nos va a estar charlando un poco de su experiencia de vida y sobre todo en esto vinculado a los clubs. No quiero tirar mucho porque la verdad que me gustaría más que dejarle el espacio para que él saque el tema y nosotros podamos debatir sobre su experiencia y no tanto sobre lo que yo diga a priori. Y luego lo vamos a tener a Maurito González, que nos trajo una columna. Contame, Anita, ¿qué columna nos trajo hoy Maurito? Bueno, Mauro, su columna la nombró el problema de politizar. Entonces lo vamos a dejar a Maurito que se defienda con el nombre de su columna. Yo ahí definitivamente no me quiero meter. Las columnas de Mauro se las dejamos enteramente para él. Pero bueno, igualmente antes del inicio del programa también estuvimos reflexionando un poco sobre las columnas que nos trajeron el día de hoy. Así que esperemos que al final del programa, si nos queda un poquito de tiempo, se pueda sumar tanto Ale como Maurito y podamos hacer al menos este pequeño intercambio de ideas que hemos podido realizar al principio del programa. Dale, perfecto, Anita. Bueno, ¿te parece si presentamos el primer bloque? Me parece perfecto. Presenta el siguiente momento Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Como les digo siempre, queridos oyentes, si quieren encontrar a los chicos en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @pitstop.polarizados.
Y ahora sí, muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Acá comprendiendo todavía un poco el arte mágico de la ciencia tecnológica, pero bueno, ya vamos aprendiendo, nos vamos desasnando un poco. Y bueno, viste, todos nos tuvimos que ayornar un poco, vos que también sos de radio. Al principio fue medio complicado también grabar así porque independientemente de los programas que nos acompañan, muchas veces tenemos los problemas de internet, los problemas del sonido, a veces hay que ir remándola de a poquito. Esperamos en algún momento poder grabar de forma presencial en nuestro queridísimo Club Mitre, pero bueno, mientras tanto seguimos acá con estas tecnologías que cada tanto nos abandonan. Sí, aparte te da la riqueza, viste, del estar así persona a persona, lo cual también te da un marco humano donde las cosas fluyen de otra manera, ¿no? Se hace una química muy, muy especial, eso es cierto. Bueno, Sí, acá estamos, digamos, para continuar lo que empezamos la otra vez, ¿te acuerdas? sí, claro. eh, en reflexión, digamos, a lo que hablábamos de estrellas y estrellados, de todo lo que significa a veces tener un padrino que te acompañe, te abra las puertas para poder tener tus logros, situaciones que a veces en la vida están enmarcadas por una gran necesidad y también por aquellos que ayudan a que esas necesidades puedan encontrar concreción, cuerpo y por supuesto, digamos, por sobre todas las cosas, que los sueños puedan hacerse realidad. Hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y haciendo memoria de cuando yo era más chico también, me vino como una especie de flash para mostrarme que es un eje transversal de muchas situaciones en nuestra sociedad, más allá que algunos grupos o algunas estructuras, digamos, tanto religiosas como también sociales, quieran, digamos, enmarcarlos en el elemento de la villa, ¿no? La periferia forma parte también de una realidad de la clase media. Cuando hablamos de periferia, hablamos de aquellas situaciones de vida que no están teniendo todos los recursos, todas las posibilidades y que están necesitando, digamos, que ciertas situaciones humanas, sociales, establezcan, por así decirlo, digamos, utilizando un término que también, digamos, siempre es bueno volver a hacerlo presente para que vaya purificando las malas canalizaciones que tiene, como es poder encontrar esos vínculos políticos y sociales para poder ir proyectando y poder realizar procesos de crecimiento y aparte de crecimiento establecer una evolución de la persona. Bueno, estas periferias también forman parte de la realidad que muchas veces los clubes, no solamente los clubes, vuelvo a decir, digamos, muchas entidades fuertes del barrio, tienen que saber interpretar, conocer, descubrir, empatizar. Periferias que yo, como para poner ejemplo, pondría como grupos etarios que son emergentes a atender. Ellos, los ancianos, las personas que están por distintas circunstancias de la vida atravesando situaciones de gran soledad. Esta pandemia realmente nos ha mostrado cuánta gente que está sola, ¿no? La falta de encuentro personal ha ido profundizando en muchos y agudizando hasta el grado de llevar a situaciones de nuevas enfermedades, o enfermedades que estaban diluidas y que aparecen con una fuerza muy grande, como la depresión, y otras tantas más que podrán decir, obviamente, los profesionales de la medicina que tienen una mirada mucho más rica en cuanto a lo que yo puedo aportar. Situaciones que también tienen que ver con la socialización de los chicos, digamos, la intercomunicación que tienen los adolescentes, esa riqueza de la vida del adolescente, porque el adolescente de hoy tiene una riqueza muy propia, con un lenguaje muy propio, y por así decirlo, digamos, un montón de situaciones que no se tienen que enmarcar solamente en un ámbito geográfico o en una situación social económica, que tienen que ver también con nuestra realidad, porque también nosotros podemos tener alguna situación de periferia. Cuando hablamos de periferia, hablamos de aquello a lo cual no le llega todos los beneficios que la vida puede proponer y que la vida en común nos propone. Por eso también creo que los lugares de encuentro, que son lugares, digamos, de diálogo, permiten también crecer en esta sensibilización y también empatizar, para volver a decir, poder establecer desde lo social herramientas, estrategias, y por sobre todas las cosas, propuestas
que puedan ayudarnos y ayudar a las personas, digamos, que están necesitando y que estamos necesitando crecer en todas las dimensiones de nuestras personas. Por eso también decía que a veces cuando uno utiliza el término política, ¿no? Siempre el primer factor que aparece es como una imagen negativa. Y creo que no, yo creo que toda actividad del hombre termina también teniendo una situación de politización, pero no por una cuestión vuelvo a decir, de negatividad, sino de enriquecimiento, de colaboración, de intercambio y por sobre todas las cosas de potenciar en el otro y de que el otro me potencia. Bueno, hablé bastante, me parece que me fui un poquito de mambo. No, 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 para nada. Sobre todo porque está muy interesante lo que estabas diciendo. Me quedo con esto último que vos estabas diciendo, ¿no? El último tiempo, la connotación negativa que tiene la palabra política. Exacto. Y me parece que está bueno que lo recalquemos, que lo podamos hablar. Yo siempre digo, la política está en todos lados. Cuando hablamos de política, no estamos hablando ni de ser partidarios a un partido político. Cuando uno se expresa, la forma en la que uno se expresa es política, es ideológica siempre. Y me parece que es importante rescatarlo y que en el peor de los casos también, digo, esta connotación negativa que tiene la política, nunca debería haber, o no es que no debería haber existido, son cosas que pasan y que sociológicamente se van modificando y como ley bien hablábamos, conforme la sociedad va avanzando, ciertas cosas también se van modificando en la forma de ser. Ahora, está bien intercambiar ideas, está bien tener distintos pensamientos, digamos, no debería por qué tener esta connotación negativa la palabra política, ¿no? Lamentablemente hoy nos encontramos en este momento que da miedo también un poco, ¿no? Hablar y decir ciertas cosas. Nosotros lo tenemos siempre a Maurito que está atrás diciendo esto no lo digan chicas. Me parece que es importante hablarlo y de última siempre tenemos esta situación en la que podemos no estar de acuerdo, que no implica tampoco una pelea ni algo que no se pueda ni se deba hablar. Exactamente, y aparte la vida misma es un caleidoscopio, donde nosotros vamos también interpretando, digamos, el prisma que nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestra situación histórica puede aportar. Y no por eso significa denostar o dejar de lado o desautorizar lo que el otro también me puede, digamos, a mí proponer y también me puede enriquecer. Creo que si hay algo propio como miembro de una ciudad, obviamente ya Mauro después lo va a decir, porque forma parte de política de polis, justamente, nace esta situación social que es la ciudad, pero también lo podemos aplicar al pueblo, al lugar, a la comunidad humana, es esta capacidad de poder establecer vínculos, esta capacidad de poder establecer reglas, esta capacidad de poder establecer normas de convivencia y normas de superación. Entonces también los clubes de barrio, digamos, que es lo que marca mi reflexión, tienen una situación que está entramada en esta realidad. Porque si no es muy difícil también pensarse y pensar los proyectos que puede tener cualquier institución y más una institución que está enclavada justamente en una comunidad humana, digamos, diversa, que no tiene que ser homogénea, o que tiene que ser justamente heterogénea, y con todas las posibilidades y riquezas que eso implica. Aunque también los conflictos forman parte de la vida misma, no es que vamos a decir, bueno, todo es color de rosa, como en ninguna familia, como dice un dicho, en todos lados se cuecen habas. Bueno, también los conflictos ayudan a crecer, a evolucionar, a mejorar y a, digamos, a aquilatar nuestra calidad de diálogo, nuestra calidad de vínculo y nuestra calidad como persona. Tal cual. Creo que los vínculos nos afianzan. Por ahí un poco todo esto que vos contabas, mira, yo lo relacionaba mucho con este fin de semana que pasó. Fui a merendar con mi sobrina y con una amiguita de ella. Y es impresionante cómo se regulan entre ellas, cómo tienen sus pequeñas peleas, pero digo, de manera responsable. No me gusta lo que me hiciste, a mí tampoco, dame 5 minutos. Bueno, ahora tenés ganas de hablar conmigo. Un respeto, una forma, digo, me pareció tan piola que se peleen, digo, porque se pelearon bien, se pelearon de buena manera, ¿entendés? No hicieron un escándalo, sino que llegaron a un tipo de negociación y de acuerdo. Me pareció fantástico. Además, cabe destacar que las dos son hijas únicas, entonces no tienen mucho eso, ¿viste? De ese tipo de vínculo en donde tienen que lograr ceder
y llegar a un acuerdo. Me pareció interesantísimo, la verdad, a veces cuando uno lo ve por ahí en sujetos que tienen menor edad, al ellos hablar de por ahí temas más simples, pareciera más simple, pero es lo mismo en realidad, simplemente nosotros lo complejizamos con la cantidad de uso de lenguaje por ahí que a veces inferimos en nuestras acciones, pero creo que como dice Alejandro, esta idea del vínculo y de vincularse es una herramienta sanadora, sobre todo después de esta pandemia que nos ha castigado tanto en función a, bueno, lo que él hablaba también de la soledad y sobre todo de la dificultad que presupone por ahí para algunas personas sociabilizar otra vez. Sobra la cantidad de personas que te dicen, ay, tengo un cumpleaños y me pongo nervioso antes, se me acorta la respiración. Y nada, es que estás desacostumbrado a estar con mucha gente y de repente por ahí una situación donde vas a estar con 20 o 30 personas te genera ansiedad con antelación y por ahí nunca te pasó antes en tu vida. Y nada, es simplemente, digamos, el haber atravesado esta situación que realmente fue inhóspita para todos nosotros, nadie la podía imaginar con antelación. Pero más allá de esto y de estas herramientas que son fantásticas, a mí me quedé mucho con una idea que vos trajiste, que es esta idea de lo periférico. Me parece que es una palabra muy interesante porque lo periférico justamente habla de algo que está como cerca del perímetro, es decir, que está lejos del centro, es decir, que el centro queda por fuera. Pero no lo voy a tomar como el centro geográfico, sino más bien como si fuera un centro de estabilidad. Como por ejemplo cuando hacemos equilibrio, vieron que si nosotros acercamos el ombligo al suelo tenemos más equilibrio, si lo alejamos, este centro de gravedad. Me parece que es interesante ver esta idea de que lo periférico nos deja lejos de ese centro de estabilidad. Los que se encuentran en la periferia están lejos de encontrar ese centro de estabilidad que a fin de cuentas les va a garantizar esa vida digna que necesitamos que la gente tenga para poder luego desarrollar pensamiento crítico como estamos intentando. Exactamente. Y realizar el mayor pacto que uno puede realizar, porque también tiene una connotación política y social esto, y trascendente y religiosa, que es un pacto con la vida. Saber llevar a la armonía a todo el cuerpo. Como bien esa imagen que vos planteás es hermosa, porque es plantear que todos tengan armonía, que todos disfruten y a todos llegue la luz bueno, que el centro emana y que por supuesto también muestra como elemento constituyente y constitutivo de cada una de las partes. De ahí la importancia también de los clubes de barrio. Me parece que, entre otras instituciones, como bien dijiste, Ale, los clubes de barrio son indispensables también para poder lograr esta armonía en ciertos grupos sociales. Sobre todo, si cuando uno lo piensa, sobre todo vos o la gente que está cerca de los clubes de barrio, son los que tienen más acceso directo a entender las necesidades de la gente. Era un poco lo que hablábamos el programa pasado con Gabriela Adré también, el tema de la educación. Al estar en contacto directo con los chicos que van al club, pueden ver sus necesidades. Muchas veces lo que sucede es que uno puede encontrar que quizás, como hablabas vos, el tema de los recursos o la falta de recursos, lamentablemente muchos niños hoy en día no acceden a las 3 comidas diarias, a 4 comidas diarias, 3 comidas diarias. Eh, Lamentablemente, quizás cuando uno aplica y empieza a pensar la forma de gobierno que uno tiene, obviamente es más difícil de acceder cuanto más lejano está. Digo, el presidente o la vicepresidenta o el jefe de gobierno no pueden ver esas necesidades primarias como se pueden ver a través de los clubes de barrio, que son los que están diariamente con niños o con distintos grupos, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, también gente de mayor edad. Nosotros de hecho estamos tratando de materializar un curso dirigido a personas de mayor edad. Digo, me parece que lo que es importante destacar también es este equilibrio que tratan o que se busca a través de los clubes de barrio, entre otras instituciones. Exactamente. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Si tenés ganas, quédate por acá, que ahora te suma Dale, Maurito. yo me quedo, espero que no aparezca un fantasma de vuelta como recién, que la tecla equivocada en el momento equivocado. Así que dentro de un ratito nos vemos. Dale, Ale, puede pasar, quédate tranqui. Un besito.
Muy bien. Bueno, antes de invitarlo a Maurito, Cata, te dejo ahí el Dale. espacio. Perfecto, Anita, dale. Aprovecho este momento para presentarles el siguiente bloque, queridos oyentes. Presenta el siguiente momento Let's and Lights More, una empresa dedicada a la tecnología LED y las energías renovables. Como les digo siempre, si quieren buscar al equipo en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @Let's and Lights More. Y ahora sí, muy buenas tardes a mi profe personal de filosofía, Mauro González. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, señor? Hola, ¿cómo va, chicos? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Me spoilearon la columna, es una cosa, no se las paso más. No se ¿Por las qué? paso más. No dijimos nada de tu columna, casi. Bueno, pero me parece muy bien que todos estemos al tanto de lo que vamos a hablar todos, porque como bien dijo Alejandro sobre las situaciones del club de barrio, creímos interesante que hoy se puedan mezclar y que opinemos todos, porque bueno, son temas que la verdad que son de cotidianidad. Para la gente que milita en los clubes del barrio, para la gente que no, o que alguna vez militó, o que está en un centro de jubilados, o en cualquier asociación que fuere. Me parece bárbaro, Mauro, tal cual, para todos. Bueno, la columna empieza con el título El problema de politizar es la traducción. ¿Será ese el Veremos. único problema? Veremos y ahora vamos a tratar de sacar alguna clase de conclusión. Como siempre les digo, esperemos quedarnos con algunas estrofas y no tratar de seguir todo porque, bueno, a veces es medio complicado, medio denso, uno se pierde. Politizar, dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos o etcétera que corrientemente no lo tienen. Política. La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Un tema recurrente que circula constantemente entre nosotros, que desnostan y degradan ciertas prácticas sociales, es la politización de las prácticas. Utilizar el verbo politizar con fuerte connotación negativa, como hablaba Alejandro. ¿Será así? ¿Hay realmente zonas de nuestra existencia social que pueden prescindir de ser entendidas como relaciones políticas? ¿Hay algo fuera de lo político? Pensemos en la palabra política. Te viene de la vieja polis. Esto los griegos es lo primero que plantearon filosóficamente. Lo político vendría a ser lo propio de la ciudadanía, o sea, lo que nos compete como ser humano, al ser social, seres de convivencia entre sí. Se vuelve difícil pensarnos por fuera de la política. Claro, que en la medida en que la política se fue circunscribiendo autónomamente a una esfera aislada, que fue pasando el tiempo, no sé si evolucionando, aclaro, de las cuestiones sociales más cotidianas y relevantes, se da una situación o una sensación que la política no, parece como si no tuviese vínculos con nosotros. Se muestra como exógena a nuestras necesidades y prioridades. Lógicamente que esto no fue pasando en todas las culturas, pero sí fue pasando acá en Argentina. ¿Una naturaleza humana puede prescindir de la política? Reenjambre economicista. Es un término que utilizó Darío Zeta, esta es una modificación de un artículo de él. Es la idea que lo que nos define a los seres humanos son sus vínculos con los otros, que se manifiestan siempre como vínculos e intercambios. Lo económico sería como el estrato natural para los seres humanos que se vinculen, ¿no? Y lo político vendría a ser quien de algún modo interrumpe, contamina, aleja al ser humano de sus cuestiones cotidianas propias. Hay versiones exageradas del liberalismo, repensarlas de otras perspectivas, los cuales
avances y escuchamos cotidianamente sobre la politización o la antipolítica y la necesidad de retirar la política para dejar al ser humano en su condición o dimensión natural. Creo yo, y cree Darío Zeta también, que parten de un equívoco o un supuesto soslayado. Si la política se retira de todas estas actividades, situaciones, no es que queda el ser humano en un estado natural. Esa visión economicista de la versión humana también es política, en el sentido que prioriza la relación de mercado, o sea, la relación económica en sí. Si la economía es una forma de la política, ¿aquí cambian las variables? Cuando pensamos en antipolítica o despolitización, estamos asistiendo a un tipo de ideología que también busca una situación de instalación económica. Podrían ser de grupos dominantes. El poder, la política. La política tiene que ver con el bien o con el poder. Decía Spinoza, no queremos cosas porque son buenas porque las queremos. Poder, deseo, puedo. Esta escala del bien, ¿no está más al servicio del cumplimiento del deseo de una sociedad o de un grupo dominante? El nodo de la política es el poder. Esto significa que en todo hay relaciones de poder. Hay un artículo de Guido Fernández Parmo, que es un mexicano, que es muy interesante, que lo pueden encontrar por internet. Y yo hice un extracto que dice, últimamente hemos vuelto a escuchar que todo está muy politizado. Una pista para orientarnos en el problema la encontramos en Aristóteles, uno de los primeros en reflexionar sobre la política. Esto es el origen de esta situación y de esta palabra, y después vamos viendo cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y de las sociedades. El filósofo griego había definido al ser humano en su libro Política como un son politikon, o sea, un animal político. En griego tiene toda la situación de que también deviene de la polis y que cuando los griegos se referían a polis, básicamente para ellos era la sociedad, significaba eso, a la vida en sociedad. La política para Aristóteles es todo lo que concierne a la vida en sociedad. No era una actividad específica separada. El ser humano es un ser político, porque vive en sociedad, porque actúa en la sociedad. Lo que nos diferencia del resto de los animales es que vivimos en una polis. Lo interesante de la mirada griega es que ellos no separaban el plano individual del plano social. Lo que un individuo es tanto, individuo es producto de esa y de ese orden social. Y viceversa. Lo que el orden social es, depende de las características de cada individuo. Esto nos tiene que hacer repensar un poquito a toda la sociedad argentina. En tantos seres humanos, somos animales políticos, sociales, de cabo a rabo, individualmente o en grupo. De esta forma, toda acción individual o colectiva forma parte directamente del orden social. Si le sacamos la dimensión política al hombre, lo reducimos a ser un mero animal, ciego, esclavo de la naturaleza, pegado para siempre al lugar que la naturaleza le dio. Nos queda entender todavía qué quiere decir politizar. Como la idea de politizar supone algo que no está en primer lugar, pero que se vuelve político. Es preciso entonces entender qué es la acción política. Como es algo que se convierte en político, hay una especie de contradicción según lo planteó Aristóteles. Pero bueno, una de las cosas relevantes de esta palabra, que después le vamos a dar media vuelta de rosca más, si tenemos tiempo, y no en el próximo, en el próximo programa, es qué planteaba Lenin sobre esta situación que ya era un poco más específico, que tenía que ver con el avance de esta palabra y cómo se fue transformando, por lo menos hasta cierto tiempo, en una parte del mundo y de la sociedad.
si quieren alguna reflexión. ¿Y ahí? Ya estamos. Si quieren, tengo más, pero bueno, yo para Alejandro calculo que tiene muchísimas cosas para aportar de este aspecto. Así que Bueno, si bueno, se quiere sumar, igual tenemos un ratito, así que estamos tranquilos con el tiempo. Pero... si no, pues después podemos seguir con Lenin, pero ya va a ser un poquito más jugado, más complejo. ¿Qué haces? Sale, ahí volviste, ¿no? Ya regresamos bien esta vez. Vamos bien con la nota. Sí, 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 sí. Yo cuando vos hablabas pensaba en una de las expresiones que a mí siempre me llama la atención, que todo lo que vos fuiste exponiendo, este, es este rasgo de hominización que tenemos como personas, que es la organización de nuestra convivencia que está demarcada por la política. El término animal político siempre me fue muy sugerente, ¿no? O sea, porque en cierta manera también va hablando de cómo nosotros estamos constituidos por relaciones que tienen que ver vincularmente con la manera de establecer códigos, normas, proyecciones, empatía, bueno, y un montón de acciones que no solamente se marcan desde el terreno del crecimiento particular, sino que establecen también el bien común y también el crecimiento, digamos, comunitario y social. Y como muchas veces también las situaciones de pasividad, porque también la reflexión llamaba, digamos, a que no tenemos que poner un acento negativo a toda esta dimensión que es la vida del hombre como un hombre, como un ser político, la pasividad de no implicarse en los procesos sociales, comunitarios, inclusive a nivel nacional, regional, también implican un grado de política. Aún la ausencia de una actividad no deja también de marcar una posición ante la realidad, que es una realidad del todo y no solamente de la parte. Y me parece muy interesante, más en estos tiempos que vivimos, el poder reflexionar, profundizar y también agudizar nuestro nivel de concientización en relación al tema que hoy nos propusiste. A mí particularmente me sigue ayudando y me sigue colaborando y también me sigue interpelando, ¿no? Obviamente. No sé qué opinarán ustedes. Es un poco lo que también me resonaba como primer, vamos a decir, primer tiro al arco que voy compartiendo. No, vos sabés, Alejandro, que está muy bien. Esto nosotros tenemos la antipolítica, la politización, y de hecho tenemos hoy en día gente que está en el poder legislativo, que, que habla, que habla de lo que sería ejercer y ejecutar la antipolítica. No existe, no sirve. El concepto de la politización y del animal político que yo lo escuché, lo empecé a escuchar a partir de un gobierno, lo decía, es algo filosófico, lo decía Aristóteles. Es decir, yo lo empecé a escuchar ahí, y creo que mucha gente lo empezó a escuchar ahí, capaz que no sé si sabe que esto ya venía de los griegos. Entonces, cualquier situación que hagamos, inclusive Darío Zeta y Lenin, lo remarcan porque Lenin lo traslada más a la actualidad, la situación política y la situación económica y la lucha de clases y la lucha por tratar de mejorar. Y hace un paréntesis de qué es mejorar en lo económico, si es cambiar el auto, si es poder estudiar, si es poder comprar más cosas, si es solo poder comer. Bueno, hay una evolución de lo que es politización o antipolítica. Y evidentemente vamos a llegar a una conclusión que no existe la antipolítica y la no politización, porque así sea un formato en un club, una actividad o cualquier actividad de interrelación que tengamos, es política. Exactamente. Aún en las esferas que parecen ajenas, o en las dimensiones de la persona que también parecen ajenas a esta realidad y que muchas veces es enjuiciada. Por ejemplo,
en el marco religioso, que es lo que también puedo aportar desde lo experiencial y la ayuda, digamos, de mi vivencia de campo, cuando uno elaboraba una reflexión desde el lugar más celebrativo, que tenía incidencia, esa palabra histórica que es la palabra de Dios y que tenía incidencia con el presente, muchas veces era tomado como una situación de decir, bueno, los curas no se tienen que meter en política. No, yo no estaba hablando fehacientemente de que vamos a poner tal proyecto de tal partido. O sea, vamos a tratar de mejorar la realidad del hombre. Entonces ya ese hecho de poder establecer una mejora, un cambio, una modificación, fíjate vos cómo está emparentado con esta reflexión y con esta vivencia, porque hasta yo te diría, es un componente genético nuestro, como persona humana y como civilización, que no debe ser desmerecido, que debe ser comprendido, que debe ser estudiado, que debe ser asimilado y que por sobre todas las cosas también debe ser enriquecido. Creo que todos los pensadores a lo largo de toda la historia, cualquiera sea la vertiente y cualquiera sea la cosmovisión que tenían del hombre y la propuesta que tenían, yo creo que siempre buscaron, y de hecho uno quiere creer así porque no tenemos elementos para poder enjuiciarlo de otro lugar, esa situación de poder encontrar la mejor versión de la persona y la mejor versión de la sociedad. Porque en definitiva, también digamos, el camino de la política es ese, es el arte de lo posible. ¿Y qué es el arte de lo posible? La mejor versión de cada uno de nosotros. Y eso realmente es algo que a mí me enseña todavía a los 51 años a seguir pensándome como ciudadano, como persona y como miembro activo y como miembro también como parte de una sociedad. Mirá, si me permitís, y así termina porque Cata quiere justo decir algo también. Ya la vi ahí abrir la boca. Bueno, Cata, si vos querés, avanzá y que avance Ana, y yo después después termino de leer Bueno, la situación de Lenin, así podemos terminar de hacer una conclusión en algo un poco más moderno. bueno, dale, dale. No, a mí me parecía justamente para sumar un poco a lo que estaba diciendo Ale, que qué contemporáneo hablar de esto, ¿no? A mí me pasa mucho a veces saliendo con amigos, qué sé yo, que de repente sale un tema así, medio político, digo, que puede generar opiniones encontradas, y ya te salta uno y te dice, yo soy apolítico, yo soy apolítico. Y a mí me hacen reír, ¿viste? Esta gente, pues vos la mirás como diciendo, es muy difícil ser apolítico, ¿viste? Es como que, mismo, creo que si mal no recuerdo, a ver, Ana, ayúdame, vos que sabés de pensadores. Era Aristóteles el que decía que no podés abandonar a la política, porque vos la podés dejar, pero ella no te va a dejar nunca a vos. No me acuerdo bien quién era. Me parece que sí. Pero digo, trayendo un poco también a lo que vos decís, ser apolítico también es ser político. Digo, dentro de la misma definición también está la contradicción. Es imposible, ¿no? Es imposible. También es tener una postura, no tener una postura, digo, o decir no tener una postura, ¿no? Digo, también eso es bastante ambiguo, pero si le damos incluso eso a su favor, no tener una postura también es tener una postura. Y es un poco esto que decía Mauro, que él siempre nos dice que nos quedemos con conceptos, que me pareció interesante, que como decía Aristóteles, la política es la vida en sociedad, todo es político. Como algo no se puede volver político algo, como decís vos, Cato, que te dicen uno, esto lo está llevando a algo político. No, yo no lo estoy llevando, todo es político. Digamos, volvemos un poco al principio de la definición de la política. Me parece que esta connotación negativa que se van surgiendo en ciertas palabras, eh, que está en todos lados, pasa, digo, por dar un ejemplo que no viene al caso, el lenguaje inclusivo, quien esté de acuerdo o no esté de acuerdo, la forma en la que uno se expresa es político. Cuando nosotros hablamos, las palabras que elegimos, la forma en la que nos referimos a ciertas situaciones o a ciertos espacios, estamos hablando de política. Me parece que lo importante, sobre todo para esta gente que se llama apolítica, es reconocerlas también, para entender que sí hay una postura en la forma en la que uno siempre está comunicándose con el resto. Volvemos a lo que decía Ale al principio, volvemos a lo que dice Mauro. Somos seres sociales, estamos todo el tiempo sociabilizando, quiera uno verlo o no quiera uno verlo. Igual, Mauro, me dejaste ahí con la duda, con Lenin, me cortaste, me fue como que yo estaba ahí metida y me dijiste listo. Y dije, pará, ¿qué decía Bien, Lenin? hay que diferenciar lo que es política partidaria
política partidaria en la cultura que tenemos nosotros, que es una formación de las políticas que nos gobiernan, de derecha, de izquierda, de centro, o lo que fuere. Hay que incluir lo que son políticas sindicales, políticas educativas, pero lo que es la política, que es la palabra, que es la interrelación social que tenemos. Por eso es imposible ser apolítico. Podés ser un apolítico sindical, podés no creer en organizaciones sindicales, podés ser una político en política partidaria, pero si no, sería lo más parecido a una planta, es decir, ni siquiera eso, porque económicamente podés ser político si sos consumista. Pero vamos ahora a un avance de lo que planteaba Lenin. Él distinguía entre lucha económica y lucha política. La lucha económica era como una tendencia espontánea de los trabajadores. Fíjate cómo nosotros estamos hablando de esto, y Lenin en su momento y en su época, si hablamos de Marx también y de otros autores también, cómo cada uno se queda toma la política y lo lleva a su formato de lucha. Todos queremos vivir mejor, queremos tener mejores salarios, mejores condiciones de vida, salud, educación, cosas básicas. No hay que motivar ni convencer a nadie de esto. La lucha económica, sin embargo, no tiene dirección por sí sola. Todos queremos vivir mejor, pero a la hora de pensar cómo hacerlo, empezamos a no estar de acuerdo. Por eso, a la lucha económica era preciso agregarle la lucha política, que es así la manera de alcanzar eso. Más aún, la lucha política es la que define los objetivos y cómo alcanzarlos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir vivir mejor? Algunos dirían que cambiar el auto todos los años, que es poder comer las 4 comidas. También estarán los que dicen que es estar mejor para consumir más, o tener salud, o poder estudiar como medio de realización personal. Entonces, quienes entienden que de esto trata la política. La política entonces toma esa tendencia espontánea, ciega, vaga, indeterminada, casi inconsciente, y le da una forma precisa y una dirección. Por eso Lenin decía, la ingenuidad política basta para hacer de una persona un demagogo. No hay nada más fácil que arrastrar demagógicamente a una multitud. ¿Qué hacer? La lucha económica sola es ciega, una tendencia espontánea que sigue ciegamente quien lo maneje. La lucha política sola se convierte en un fin en sí mismo que resulta en la clase política que hace de la política un medio de vida antes que una transformación de la sociedad. ¿Eso le suena conocido? Lo que nos enseña Lenin es, en toda lucha económica debe ser al mismo tiempo una lucha política, y que toda lucha política debe ser una lucha económica. Esto quiere decir que la lucha política es una lucha para cambiar las condiciones económicas de la sociedad, ¿o no lo es? Y cambiar las condiciones económicas es cambiar el capitalismo, afianzarlo o solo maquillarlo, pero hacer una transformación. La consecuencia del planteo leninista es que, en sintonía con lo que decía Aristóteles, no existe en realidad una lucha económica que no esté atravesando o atravesada de alguna dirección política, consciente o inconsciente. La importancia de hacer de la política una práctica consciente, deliberada y pensada es que así podemos sacarnos de encima la política silenciosa, involuntaria e inconsciente que siempre existe en la medida en que no somos meros animales, sino animales políticos. Cuando más consciente sea nuestra política, cuanto más politizados estemos, menos demagógicamente nos conducirán. Esta es nuestra esencia, es nuestro ser mismo, la política. El que cree que trabaja en una empresa y no hace política, se estará definiendo otra situación de dimensión política, pero está haciendo política. Cuando pensamos así, decimos que la política, en toda acción que defina un modo de vida social, la relación entre los individuos, sus relaciones con los recursos materiales y las propiedades,
cómo ejercen el poder y cómo lo sufren, su participación en la vida cultural. La política es lo que define los distintos tipos de sociedades. Si le hacemos caso a Lenin, entonces en realidad la política atraviesa a toda la vida social y es la que lo define. Las mejoras económicas van a depender siempre del modelo de sociedad propuesto. Cada modelo o proyecto de sociedad definirá qué quiere decir vivir mejor, cómo se alcanzará la mejoría, etc. Toda lucha es política, todo proyecto es político. Proyecto de educación, cultural, de desarrollo industrial. A pesar de todo esto, desde cierta concepción liberal, se naturalizan estos modelos y proyectos, como si hubiese un modo de vida natural independiente de lo que hacemos o queremos los hombres, como si el ser humano pudiera ser definido hasta su animalidad. Entonces se piensa, ¿qué puede haber una educación apolítica o una lucha sindical apolítica? Como si pudiera existir algo, cualquier cosa, al margen de lo que deseamos que sea, pero que todavía no es. Lo humano nunca se agota, es lo que es. Bueno, no tengo mucho más para seguir, hay un pequeño parrafito, pero me parece interesante el cierre de ustedes. Bueno, muchas gracias, Mauro. Entonces, a tu pregunta inicial, que nos vamos a preguntar todos, que me imagino que como siempre no nos trajiste la respuesta, el problema de politizar es la traducción. Me parece interesante lo que trajiste, que como siempre decimos, que lo pensemos, que lo replanteemos, que podamos hacer un pequeño análisis, siempre desde el respeto. Como bien decías, sí, por supuesto, hay política partidaria, siempre la hay, y sobre todo nosotros que nos encontramos en un momento histórico muy particular, al menos acá en Argentina, pero me parece que es importante que hablemos de las raíces de las palabras, de dónde vienen. Así que muchísimas gracias, Mauro. En Argentina, en el planeta, En el mundo. politización, Lenin, Rusia, digamos, hay todo un marco que podemos empezar a analizar desde nuestra humilde concepción cultural que tenemos o sapiencia. Los dejo, chicos. Tal Un cual, saludo a Maurito. todos. Muchísimas gracias. La verdad que me encantó la columna. Me encanta que cada día nos preguntemos mejor. Como dice Ana, me parece que esta idea de. El título es fantástico. El problema de politizar es la traducción. Ese es el problema. Me parece que tiene muchos problemas aparejados. Pero creo que una de las cosas más interesantes que a mí me ha quedado de tu texto y me parece como de las más interesantes es sacar ese concepto negativo de la palabra política o intentar por lo menos hacerlo a un costado y entender que en algún punto esa idea negativa responde a esos demagogos de los cuales hablaste un poco. Sino más bien entender que no todo es bueno o malo, no todo tiene por qué tener bondad, gozar de bondad o de maldad. Hay cosas que son simplemente y existen. Esta idea de que todo goza de bondad o de maldad, medio como que, bueno, justo ahora acá lo tenemos a Ale, creo que es un poco una idea medio católica, es un poco una idea un poco de la iglesia, esto de poder ponerlo en parámetros, pero hay que entender que nuestro accionar humano con el crisol de acciones que tiene la humanidad gracias a Dios y lo diferentes que somos, no pueden ser ponderadas bajo ese estándar, porque además estarían ponderadas bajo un sistema binario, como siempre decimos acá, reina la diversidad. Y aparte también en un enjuiciamiento que no sería lógico y por supuesto equilibrado. Y bueno, la verdad que ha sido muy enriquecedor para mí, como ya se lo dije, y les agradezco la posibilidad del diálogo y por supuesto del espacio, ¿no? Muchas gracias a vos. Ale, bueno, nos encontramos la próxima. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias a vos también, Cata. Me encantó tu reflexión final. Estoy de acuerdo con vos. Uno tiene esa tendencia de buenos o malos. Quizás también es un tema cultural que uno consume también desde que es niño. Yo justamente el otro día me puse a ver con mi sobrina algunas películas infantiles. Siempre está este concepto de que alguien tiene que ser bueno y alguien tiene que ser malo, esta cuestión binaria. Y la realidad es que a las experiencias propias que uno se remite,
no es tan claro o blanco o negro, siempre hay una cierta ambigüedad. Por eso me parece importante remitirnos nuevamente a la definición de las cosas, volver a los inicios, tratar de entender la definición propia y después a raíz de eso uno obviamente es una valoración personal, que es lo que nosotros abogamos. Y quien no la tiene o quien no la tenemos, digo, es muy difícil también ponerse una postura muy clara a ciertos temas, es entenderlos, estudiarlos y para esto lo tenemos el profe Maurito de filosofía que nos lleva siempre a la raíz de las cosas. Tal cual, Anita, coincido con todo lo que dijiste. Creo que este justo es uno de los momentos que tenemos, pero bueno, la vida nos regala un montón de momentos de aburrimiento para poder seguir cuestionando y haciéndonos estas preguntas y sobre todo crecer como seres humanos. Pero realmente me parece que como dijimos antes, desligarlo del binario, desligarlo de la idea de bondad o de maldad, me parece también que digo, yo sé que en esta era de la supercomunicación y que tenemos estos celulares en la mano que parece que cualquier cosa la busca en Google y la sé, es muy difícil decir no sé o no sé qué pienso al respecto. Pero me parece que también es un acto de valentía, digo, me parece que está bueno no, porque si no todos tienen una opinión formada sobre todo, digo. Y uno puede también decir, mira, la verdad que sobre esto, digo, es una posibilidad. Abramos el mundo a diversas posibilidades. No nos enmarquemos en estas ideas fanáticas que son como las que más pregonan en los medios de comunicación. Sí, totalmente. Bueno, volviendo un poco los medios de comunicación, como también nos ha comentado Gaby siempre que viene, que trae un poquito esto a consideración, y sobre todo en estos medios masivos de comunicación y este gran acceso constante que uno tiene a la información, muchas veces a la información falsa, eso también lo podemos destacar. Me parece que es importante estudiarlo, pero no desde el sentido intelectual, sino desde el sentido de acceso a la información, tener distintas fuentes y a raíz de eso uno poder hacer o no hacer una valoración propia. Por eso, insisto, agradezco siempre a Mauro que él nos trae estas cositas que uno te quedas pensando. Decís, bueno, ¿yo en qué lugar me encuentro? Me parece que esa es una buena reflexión, al menos en lo personal. Sí, no, la verdad que a mí, Mauro, últimamente me viene bomba, tengo que admitírtelo. Es más, el viernes pasado tuve una discusión en la oficina y cité a Popper para hablar de la tolerancia, así que imagínate. Vamos, Maurito. Ya está, ¿viste? El que nos viene diciendo que le ponemos una vara muy alta, es como bien le decimos, está ahí sumando. Bueno, Cata, nosotras seguimos, nosotras nos vamos. Entre poco hacemos un programa de 2 horas nosotras solas, me parece. Ay, no sé, Anita, no sé si nos va a alcanzar el tiempo. No creo, no creo. Bueno, antes de seguir gastando tiempo, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes y visualizadores que seguimos saliendo en vivo en Radio Sofía del Plata, como les cuento siempre, en la ciudad de La Plata, en la 95.3, y en la ciudad de San Martín de los Andes, en la 90.5. Les mando un gran abrazo, queridos oyentes, y los dejo con Anita. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias a nuestros oyentes y visualizadores por acompañarnos nuevamente en este programa. Les recordamos rapidito que también estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y nos pueden encontrar en TuneIn. A su vez, les recuerdo nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como @cultural.elespacio. Y dicho esto, nos encontramos el próximo jueves en Voces del Río de la Plata.